Bueno chicos, pues por fin puedo decirlo, soy un finisher de Aerox Pro. Pero si esto es un Mickey Mouse. Bueno chicos, ya estamos por aquí inscritos en el pre-check-in del viernes. Me han dado, para los que os apuntéis, una pulserita, la tobillera y aquí tenéis el número que me ha tocado. Ahora os cuento más. Bueno, ahora con más tranquilidad, acabamos de llegar a Valencia hace 15 minutos y estamos inscribiendo. Me he inscrito ya en la carrera. El viaje ha sido un poco alterado porque ya estáis escuchando por aquí como las criaturas. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te lo abra? Toma. Ha sido un viaje de 7 horas con 2 niños con hambre y con sueño, pues imaginad la locura. Y yo aparte traigo el glúteo un poco tomado y de estar tanto tiempo sentado vengo un poco regular, pero bueno, ahora estiraremos un poco piernas. Y nada, ya estoy, como digo, preinscrito. La primera vez que hago esto y parte de la experiencia también, ha sido bastante rápido. Me han dado eso, lo que habéis visto, una pulserita y el chip para el tobillo y nada, ahora esperando a mi compañero Ricardo y a ver qué hacemos esta noche de precarga de hidratos. Bueno, pues ya estoy por aquí, aunque ahora no compito. Vamos a ver a mi compañero Ricardo, que os he dicho ya que él corre en la categoría, digamos, la normal, la básica, y vamos a ver un poco esto que también me sirve para ponerme un poco en posición de lo que voy a vivir esta tarde. Pues ya estamos aquí dentro. Está bastante chulo esto, ahora iremos viendo los típicos puestos, como ocurre en las competiciones de CrossFit. Echaremos algún vistazo a ver si se puede hacer alguna prueba física para ponerme a prueba. Bueno hijos, pues acabo de comer. No sé si lo estoy haciendo del todo bien, pero está siendo un poco locura con el tema de los niños y tal, y yendo todos a comer, y sobre todo la separación de que mi amigo Ricardo ha competido sobre las 11 y algo, y ahora yo compito a las 7 y pico, y es un descompensado completamente, porque hemos tenido que comer. Claro, ellos han comido ya para recuperación y yo estoy comiendo para estar famélico en el momento de la carrera. Eso, el tema de preparación de comida está siendo un desastre, porque ni carga de hidratos ni nada. Me he comido una hamburguesa, algunas patatillas y un cafelito. Así que veremos a ver si no lo he hecho todo por la borda. Así que nada, son ahora mismo sobre las 6 menos cuarto, compito a las 7 menos 20, así que voy a darme ahora una duchita para ir fresquito y ya levantado. Y vamos a intentar estar allí sobre una horita antes para poder calentar tranquilo, un poco los nervios de la competición, también calmarlos, y sobre todo también tocar algunas de las cosas de los puestos que no he cogido hasta ahora, como por ejemplo los pull de los sled. Todavía no los he probado porque no lo tengo donde entreno. Y sobre todo también probar el peso del sled sobre esa moqueta, que bueno, yo entreno sobre césped artificial y no sé si se parecerá o no, si será más difícil, más fácil. En fin, muchas incógnitas que ahora vamos a ir sacando. Ricardo además ha sufrido bastante al final y bueno, la táctica es no morir en el intento y sobre todo llegar
más o menos bien al tema de los burpees. Una vez que paso los burpees ya la cosa va un poco más cuesta abajo, excepto los wall ball, pero bueno, los wall ball, al ser la última puesta, pues bueno, ahí son simplemente sufrir y ya está. Así que nada, ahora os iré grabando un poquito, justo además antes de la competi. No sé lo que podremos grabar de la competición porque está siendo un poco caos el tema del público aquí en Aeros Valencia. Normalmente el público se puede meter muy bien entre medio, pero ahora está un poquito más limitado porque no sé si el espacio es un poquito más pequeño del evento habitual. Así que nada, ahora también os hablaré justo antes de entrar y después pues lo que veáis de competi pues lo estaréis viendo igual que yo. Pues acabó ya las tonterías, las quejas, los burritos por la noche. Ahora hay que dar la cara, aquí estoy probando por primera vez este arma del diablo. Sensaciones un poco encontradas, las zapatillas no son las mejores, ya hay cosas que iré aprendiendo para el siguiente. Y nada, trabajo hecho y a disfrutar si Dios quiere.
Bueno, hijos míos, pues llevo posponiendo este vídeo bastante tiempo, bueno, va a hacer ahora un par de semanas, algo más de un par de semanas, pero no porque tuviera miedo a hacerlo. Ahora os voy a explicar toda la experiencia de la competición de Aerox. Os voy a ir además dejando por aquí pues fotos, vídeos de toda la vivencia. Os voy a contar cómo fue la ida, la vuelta y todo lo que ocurrió entre medio. Como digo, no es que haya dejado esto por miedo a hacer el vídeo, sino porque entre medio en estas 2 semanas pues he vivido como 4 vidas. He estado cerrando la compra de mi nueva casa, que ya os enseñaré, y además hay sorpresitas que también creo que a algunos os va a divertir, porque tengo pensado hacerle un gimnasio bastante chulo dentro y en fin, eso también me traerá algunos vídeos y contenido interesante. Después me he puesto bastante malo, como todos los hombres sabemos cuando nos ponemos malos, que nos ponemos muy malos. Mucho lío con niños en casa. En fin, no he tenido manera humana de poder grabar esto. De hecho, fíjate donde estoy grabando, en el intermedio entre salir del trabajo y recoger a la niña, porque es que literalmente no tengo otro hueco y llevo varios días intentando grabar esto por la noche, pero me resulta completamente imposible. De hecho, desde que acabó la competición habré ido a entrenar como 3 veces, porque es que no he tenido tiempo de hacerlo más tiempo. Así que os voy a contar cómo fue mi experiencia de esos 3 días yendo a Valencia a hacer la competición o mi debut de Aerox Pro. Bueno, pues como todos sabéis, la competición fue en Valencia, lo que conlleva un tema de logística complicado, sobre todo cuando tienes 2 niños pequeños por debajo de los 3 años. Bueno, Nico tiene un poquito más de 3 años, pero pues eso, de 3 años y poco hacia abajo. ¿Qué significa? Pues imagínate el show que tuvimos que montar de maletero, de paradas continuas. Papá, tengo sueño, papá, tengo hambre, papá, tengo sed, papá, tengo hambre, papá, tengo... Así, en un bucle infinito. Todos los que tengáis hijos y hayáis hecho viajes sabréis de lo que estoy hablando. Y tú, cuando has sido hijo que ha ido con tu padre, no te acordarás, pero también fuiste así. Así que, pues bueno, ya la ida fue un poco locura. Pero bueno, la verdad es que la ida fue mejor que la vuelta. Paramos simplemente, creo que fueron un par de veces, a hacer un pipí y a comer. Y cuando llegamos a Valencia, que además llegamos que nos respetó la lluvia bastante, teníamos bastante miedo porque, bueno, después de las últimas desgracias de Valencia, resulta que justo en la semana en la que íbamos volvía también un tema de tormentas allí, avisos, naranjas y tal. Y bueno, íbamos con un poco de miedo, pero llegamos bastante bien. Y lo que hicimos el día de la llegada fue irnos a inscribirnos directamente al lugar, que era un gimnasio, el Fabric de allí de Valencia. Pues como digo, el tema de la inscripción bastante bien. Nos inscribimos el día antes porque dicen que el día de la carrera inscribirte y tal es un poco tedioso, porque suele ir pues todo el mundo que viene de fuera a pasar la competición en el mismo día, pues va a apuntarse. La verdad es que después no hubo tantísima gente el día de la carrera, pero nada, tardamos en inscribirnos pues prácticamente 1 minuto o 2. Dejaré por aquí algún vídeo o foto que creo que nos hicimos. El día de la inscripción te pintan, que eso sí me pareció curioso, que ese mismo día te pintan el número en el que compiten en el brazo, pero claro, yo ese día tengo la costumbre de ducharme y tal, y bueno, me tuve que duchar con cuidado, porque si se te iba este número de aquí, pues tenías que hacer todo ese proceso de nuevo, por lo menos que te lo pintaran de nuevo para que el día de la competición se viera, ¿no? Durante la competición, porque cuando vas a entrar a competir tienes que enseñar tu numeración que tienes en el brazo. Total, que ya nos inscribimos, nos despedimos, nos fuimos hasta el hotel no malote del todo, pero un poco regulero. Además resultaba que como hemos ido ahora en época de invierno, pues resulta que la calefacción estaba, o el aire acondicionado calefacción estaba en modo calefacción, y daba igual tú el termostato si lo pusieras en frío o en calor, y aquello era un infierno. La verdad que sudado como si fuera junio. Y todo esto se une, volvemos a lo mismo de ir con niños, a imagínate llegar a esas horas tardes, ya a las 9:30 de la noche, cuando mi hijo en ese horario ya lleva dormido 1 hora y pico. Tuvimos que ir a comer a la hamburguesería de turno de al lado, o sea que ya para empezar mi carga de hidratos fue de auténtico tebeo, pero bueno.
Después dormir en una cama distinta, tuvimos que dormir cada uno en una cama de matrimonio porque los niños, claro, todavía se pueden caer de la cama porque no están acostumbrados, en fin, un poco caos en ese sentido, pero bueno, la verdad es que la noche no fue mala del todo, quitando lo que comento del tema de sudar, pero no dieron mala noche y nos levantamos, pues serían las 8 de la mañana o así, porque... y esto sí fue una jodienda, mi amigo Ricardo competía sobre las 11 de la mañana en categoría Open y los Pro competíamos yo en este caso a las 8 menos 20, pero era a partir de las 7 de la tarde, por lo tanto nos partía todo el día y teníamos que entre medio comer, etcétera, etcétera. Pero bueno, también nos servía para conocer un poco el sitio. Yo además por primera vez vivir un poco cómo era aquello de Aiox, ¿no? Porque lo ves en imágenes, pero realmente hasta que no lo ves allí in situ no lo valoras o no sabes un poco cómo es el circuito o cómo está aquello organizado. Y llegamos temprano, como digo, iré poniendo por aquí imágenes y tal. Aquello lo tenían montado bastante chulo. Me imaginaba más o menos cómo iba a ser, porque en alguna competición de CrossFit que he ido y carreras así similares, pues es lo típico que te intentan vender todo el rato su merchandising. Además, en este caso Aiox, que está asociado con Puma, pues todo el rollo de marca Puma con Aiox, en fin, distintos materiales, etcétera, etcétera. Lo que no pude comparar, que después hablaré un poco de ello, con otros Aiox, porque es el primero al que voy, por lo visto sí era de un tamaño más reducido, por lo menos el pabellón que se había escogido para este Aiox sí parecía que era un poco más reducido de lo normal respecto a otros Aiox que me comentaron allí atletas que estuvieron con los que tuve la oportunidad de charlar. Bueno, el caso es que, como digo, me sirvió un poco para ver aquello, estuvimos por dentro. El circuito, os pondré por aquí también una foto, hay como una especie de circuito externo en el que la gente puede ver externamente la competición y después te puedes meter como en el núcleo de ese circuito para ver las competiciones como desde dentro, ¿no? del circuito. Por lo visto, respecto a otros circuitos, como he comentado antes, lo del pabellón reducido, era bastante reducido, porque normalmente el público fuera del circuito, digamos como la circunferencia por fuera, sí se puede meter normalmente con mucha más cantidad de personas, pero en este caso no se podía hacer. Por lo tanto, ¿qué ocurría? Que todas las postas, todos los ejercicios que se hacían en la zona exterior, tú no podías verlos desde la zona, digamos, exterior de esa circunferencia, sino siempre tenías que ver la competición desde dentro. ¿Eso qué significaba? Que si tenías por ejemplo, como pasaba en el esquí, que estaba completamente alejado del centro de la circunferencia del circuito, pues veías el esquí a tomar por saco, ¿no? Entonces no podías vivir como en otras competiciones he visto por YouTube, que tú prácticamente tienes a la persona que vas a ver a medio metro y puedes estar animándolo, etcétera, etcétera, sobre todo para cuando vas en este caso, para alguien completamente amateur, pues siempre te ayuda mucho a que tengas a tus familiares y tal animándote de cerca, ¿no? Por cierto, si escucháis un ruido de fondo es el aire acondicionado, porque hace una calor aquí en el coche terrible. Como decía, pues aquello me sirvió un poco para tomar ese primer contacto. Acompañé a mi amigo Ricardo a la zona de calentamiento, que para mí sería una zona vital porque había ejercicios que no había tocado anteriormente, como por ejemplo era el sled pull, que sería determinante, como os contaré ahora en un rato. Total, que la experiencia viendo a Ricardo pues muy interesante, sufriendo con él, animándole todo lo que pude, muchísimo de ello en la distancia, como digo, porque había postas que estaban súper lejanas y casi que gritándole. Y también hubo una parte de tema de ir con niños que fue complicado, que obviamente era tener que lidiar con el niño pues en 1 hora y media o 2 horas que estuvimos allí dentro del pabellón. Pues ellos se cansan, no entienden dónde está, al principio sí tienen la sorpresa de decir, oye, qué chulo está esto, pero claro, el niño se cansa de eso a los 10 minutos. Entonces me pasó también que tuve que estar llevando a mi hijo, en este caso Nico, sobre los hombros, y pues estuve haciendo como una carga de saco de arena, pero de niño, encima de los hombros, pues durante 1 hora y algo.
Así que eso también parece una tontería, pero después lo noté que tenía bastante cargado los trapecios. Pero bueno, un poco de isloque en ese sentido, de distancia. No me gustó mucho eso, que estuviéramos tan separados de los atletas. Y también, por otra parte, con los niños un poco complicado el llevarlos y tenerlos allí dentro 2 horas en algo que todavía no tienen edad suficiente como para entender, más allá de que aquello, pues, te estén ellos diciendo, uy, qué chulo el deporte, tal, que eso también haré un pequeño inciso al final sobre el tema de ser una figura que represente esos valores para tu hijo. Total, Ricardo acabó en un tiempo bastante chulo. Creo que fue sobre 1:30 o así, mejoró algo la competición última que tuvo. Pues nada, felicitaciones, la verdad que un subidón enorme. Además iba con otro amigo de aquí de Sevilla que también estuvo compitiendo allí, y todos hicieron una competición estupenda. Y nada, de ahí ya nos fuimos a comer, que como digo, pues ya se partía un poco el día, ¿no? Ahora tuvimos que irnos a un sitio, digamos, lejano, a un bar a comer. Tuvimos que buscar sitio para comer porque también era un poco complicado. Además, todo esto era prefallas, por lo tanto también era complicado el tema de incluso del hotel, de los ruidos, etcétera, etcétera. Total, que fuimos a un sitio, comimos, y era un sitio donde yo hubiera comido muy a gusto si no tuviera que competir a 4 horas más tarde. Por lo tanto, me tuve que dejar venir un poco en la comida. De hecho, comí algo que no tenía sentido alguno. Creo que fue una hamburguesa con patatas y tal, cuando debería haber hecho pues una carga más de hidrato. Total, en el tema nutrición fue un poco desastre. Pero bueno, me tuve que estar adaptando a lo que había. Total, terminamos de comer ahí, nos fuimos a casa de mi amigo. Me dejó pegarme allí una ducha, por lo menos, para intentar despertarme un poco, tomarme alguna bebida energética y un cafelito. Y nada, y de ahí ya sobre las 5:30, 6, cogimos ya carretera de Manta y nos fuimos de nuevo a la feria, a donde estaba la competición de Airos, porque era mi turno. Total, que allí llegamos, volvemos a repetir lo mismo, llegamos a la misma zona que estuvimos con Ricardo. Como digo, llegué como 1:30 o así. Estuve haciendo movilidad, algo de actividad, de empezar a subir revoluciones y pulsaciones. Y nada, cuando quedaba media hora así, Ricardo y yo nos fuimos a la zona de calentamiento. Menos mal, pudo entrar. De hecho, como digo, voy a estar aquí subiendo vídeos y tal, seguramente estaréis viendo algunos según hablo. Y ahí toqué por primera vez lo que me di cuenta que fue un completo error. Llegamos adentro de la zona de calentamiento, ensayé un poco los push, sled push, para ver el tema sobre todo de la moqueta que se usa en Airox, y sin problemas, pesado, pero bueno, había entrenado más pesado de lo que estaba allí. Probé incluso las kettlebell, que no las había tocado allí nunca, eran parecidas a las que había entrenado, pero cuando empecé a ensayar el sled pull con la cuerda, ahí me di cuenta que la había cagado por completo. La había cagado por completo, punto número 1, porque debería por lo menos haber intentado buscar algún sitio para practicarlo. Porque me di cuenta que la cuerda era súper elástica al principio, ¿vale? Cuando tú cogías la cuerda, no es como una cuerda cortita, digamos, que tú puedas hacer clac y directamente ya tengas tensión y puedas traerte lo que tengas agarrado, sino que había una parte de tener que destensionar esa cuerda con la que no contaba. ¿Y qué es lo que pasó sumado a esto que hizo aquello la tormenta perfecta? Lo dejaré por aquí algunas imágenes también, porque no tengo aquí las zapatillas, pero las zapatillas que usé eran completamente de running. Entonces, ¿qué ocurría? Que la parte del sobrepié, digamos, del empeine, era completamente elástica. Entonces, cuando apoyaba el pie en el suelo y traccionaba para empujar hacia atrás con la técnica del sled pull, se me salían los pies literalmente por encima de la plantilla. O sea, si la plantilla del pie era esto, mis dedos sobresalían por completo de la plantilla. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi sensación era como si estuviera empujando con los pies hacia abajo una alfombra de goma espuma, ¿sabes? Como si estuviera intentando tocar la parte dura de un colchón de goma espuma. Entonces, cuando ya conseguía apretar tantísimo los pies y la cuerda
como para estar completamente pegado en el suelo, con los dedos fuera de la plantilla. Entonces ahí es cuando podía hacer el pull. ¿En qué se traducía esto? En un esfuerzo terrible, porque tenía que estar quitándole la tensión a la cuerda, empujando hacia abajo los pies, y cuando ya tenía el pie completamente pegado al suelo, porque ya no existía goma que estuviera entre mi pie y el suelo, entonces podía tirar hacia mí. En ese momento, en el calentamiento, me di cuenta y dije, no sé si es que esto lo he cogido aquí un poco mal y después en competición con la adrenalina lo conseguiré, pero spoiler, no. Fue así después en competición. Total, que nada, llega el split en el que salgo yo, que era a las 7 menos 20, allí gente muy fuerte, gente que también debutaba, como digo, había animales, había además ya dentro del circuito corriendo había gente muy buena que yo ya conocía de seguirla por redes sociales. Y total, ese momento antes en Airos te lo preparan muy chulo, te ponen como un vídeo con la cuenta atrás, te van diciéndote, pues tocándote el rollo emocional, ¿no? Que faltan tal, que en fin, lo que os digo, ¿no? De tema de tocar la patata, de estamos aquí para superarnos, bla bla bla, pues ese rollo, pero vamos, bastante chulo y con juego de luces. Te meten como en un cajón a todos los competidores y ya cuando ya pista tenéis que salir todos corriendo. Yo por supuesto tenía en mente el intentar correr a un ritmo muy moderado, o sea, sin venirme arriba, sabiendo que podría correr a un ritmo mayor, dejándome venir un poco, sobre todo por el tema de los nervios, porque al principio todo el mundo, como sale con esa adrenalina, pues se pega un carrerón en el primer kilómetro y resulta que cuando llega la segunda vuelta vas muerto. Entonces me dejé venir bastante, tuve esa estrategia, no me fue mal, pero bueno, esa fue, digamos, el primer toque. La primera posta fue el esquí. Llegué, como digo, bastante bien, creo que en 5 y poco. Os dejaré todos los tiempos aquí según vaya hablando. Pues eso, llegué en un tiempo moderado, normal, a como quería llegar, intentando meterlo todo entre 5 y 5 y medio. Llegué al esquí, le metí a un ritmo bastante normal, lo puse como al 7-8 más o menos, para llevar una cadencia relativamente rápida. Como digo, le metí bastante bien al esquí, una cadencia bastante animada, pero buen ritmo. Os dejaré por aquí, más o menos hice los mismos tiempos que en los entrenos. Salí de ahí bastante bien, volví a hacer la segunda carrera y ocurrió una cosa que me tuvo en vilo durante los primeros 3 o 4 kilómetros, que es que te ponen un chip, ¿no? en el pie, en el que además, para llevarte el control de los tiempos, te sale una pantalla que te va diciendo en qué momento está, ¿vale? Te va diciendo si tienes que dar otra vuelta al circuito, ¿vale? Porque había que dar 2 vueltas y la tercera vez que dabas la vuelta tenías que entrar a hacer los ejercicios. Entonces, pues claro, con la tensión y la cabeza como estás de cansado, pues no te acuerdas en la mayoría de las ocasiones. Pero tienes una pantalla en competición que te va diciendo en la vuelta que vas y qué ejercicio te toca. ¿Qué me pasó? Que en las primeras 3 kilómetros o así, esa pantalla estaba estropeada. Entonces siempre salían las mismas personas. En la segunda vez que me tocó correr, iba completamente perdido. Incluso a Ricardo, que estaba en el público, le tuve que decir ¿qué vuelta voy? Ya no sé si voy por la 2 o la 3, porque si te equivocas, pues bueno, te ponen una penalización, ¿no? Que a mí realmente me daba un poco igual, pero bueno, siempre gusta no tenerla. Creo que son 5 minutos. Y pues bueno, llegué a la segunda, que fue el sled push. Bastante bien, casi que más fácil ahí que cuando lo hago entrenando, porque la alfombra, sí es verdad que ahí ayuda, más que donde entreno yo, que es un césped artificial, pero debajo es un poco abrupto. Y bien, verá, empujando, sufrí, pero lo hice en un tiempo bastante creo que bien, y dentro de los límites por lo menos. Y nada, salimos al siguiente kilómetro. Siguiente kilómetro, lo mismo que el primero y el segundo, al ritmo que esperaba, 5 y algo, entre 5 y 5 y algo. Y llegamos a lo que fue la piedra filosofal de toda esta película, y donde la cagué por completo. De hecho, estuve leyendo a muchos atletas quejándose de lo mismo,
que la moqueta no ayudaba nada, que incluso parecía que traccionaba mucho más de lo normal. Yo, como no tenía con qué compararlo, pues tampoco lo sé, pero sí es verdad que fue un comentario bastante común, ¿no? De hecho, ahora ha sido la Aerox de Málaga y mucha gente que han ido han dicho, aquí sí he notado más ligereza y tal, y por lo visto en el de Valencia, pues no sé si que fue así, pero pues, ya te digo, no puedo compararlo, pero por lo visto fue bastante dificultoso. El caso es que me tocó hacer el sled pull, la cuerda, y exactamente igual que en el calentamiento, cuando pegué el primer tirón se me bajaron los pies al suelo, la goma espuma de los dedos por encima de la plantilla, aquello parecía que estaba caminando sobre goma espuma, y un sufrimiento. Fueron casi 19 minutos de posta. O sea, si tú no haces iron no te imaginas la locura que es estar 19 minutos empujando de una cuerda. Estaban mi mujer, mi hijo, mis amigos en la grada y todos me decían, te miraba, tío, y sufría como un animal viéndote, dice, porque es que te veía que te costaba, que se te iban los pies, y estábamos todo el mundo sufriendo, incluso con una jueza que me tocó, muy simpática, que después me tocó más tarde. La chavala me lo decía, me dice, estás peleando esto como un tigre, porque me costó la vida luchar contra esa goma espuma, contra los pies que se me salían, esa primera sensación de entrenar. Pero bueno, yo sí, cuando le cogía el rollo y ya estaba tensionado y tenía los pies en el suelo, hacía la técnica típica del sled pull, ¿no? De cogerlo, dar los pasos hacia atrás, y podía hacerlo, pero claro, me pasaba que es que el zapato era completamente de running, se me resbalaba porque no tenía grip debajo de los zapatos, de las zapatillas, se me salía el pie por delante, un desastre absoluto. Tuve que pelear aquello por completo. ¿Y qué pasó de 18 minutos allí apretando tanto? ¿Te acuerdas qué me pasó a principios de febrero? Y si no, te lo pongo por aquí el clip y la foto. Que tuve una rotura fibrilar detrás de la pierna, en los isquios, y ahí me noté, en tantísimo esfuerzo como estuve, me noté ya molestias, me noté que aquello no iba del todo bien. No era nada grave, pero sí me noté la sensación, pues eso, como cuando habéis tenido una recuperación de una lesión que notáis, no sé si estoy todavía bien, pues esa sensación no la había tenido hasta entonces. Había estado entrenando con completa normalidad, pero ahí, después de tantísimos esfuerzos, ahí empecé a notarme que no iba aquello bien del todo. No era un dolor todavía que me impidiese hacer la competición, pero sí era un dolor que lo notaba psicológicamente. Era como si me hubiera hecho así en el hombro y hubiera dicho, aquí estoy. Total, que lo peleé como un jabato, salí de ahí como pude a los 18-19 minutos y volvimos al otro kilómetro. Los siguientes fueron el remo. En el remo usé la técnica, he estado entrelazando técnicas estas últimas semanas de entreno, y decidí hacer el estilo de pegar el jalón fuerte, descansar, respirar, volver, jalón fuerte, y es el stroke, creo que se llama, pues bueno, o las brazadas, etcétera, hacerlas muy fuertes pero espaciadas, no hacer muchas al minuto, sino intentar hacerlas menos pero con un jalón más fuerte. De hecho, se me puso al lado un chaval que nos sentamos prácticamente a la vez, y él hizo, creo que fueron 5 segundos más que yo de rápido, pero le metió, no sé, como el triple de brazadas, iba muerto, y yo de ahí salí estupendamente. La verdad es que esa fue un acierto total, y poco más que hablar de esa posta. Volví a salir a correr, incluso más recuperado de cuando empecé el remo. Total, volví a salir a correr, corriendo. La verdad que todas las sensaciones corriendo fueron bastante buenas. Nunca me sentí ni con ganas de pararme, ni que fuera mal, ni ahogado, ni nada. Y llegó uno de los temidos, que eran los burpees. Llegué a la zona de burpees y decidí hacer una técnica que era saltar, ¿no? Hacer el burpee tirándome directamente donde tenía los pies. Ahí hacía mentalmente 1000, 2000, intentaba no dejarme más de eso para no descansar más. Ponía rodilla derecha, pie izquierdo donde tuviera la mano, y me ponía de pie. Saltaba otra vez, intentaba hacer un salto bastante amplio, aunque me costase más, pero para hacer menos burpee. Volvía otra vez a caer en el pie, 1000, 2000, ponía la rodilla derecha, el pie izquierdo donde tenía la mano izquierda, y arriba. Y así la verdad es que lo hice, cansado, en fin, con todos los adjetivos que podáis ver, pero salí de allí bastante más vivo de lo que imaginaba.
tendría que contar cuántos burpees hice, pero la verdad que salí cansado, pero no salí de allí ni mucho menos muerto. De hecho, he acabado entrenos bastante peor de como lo hice ahí. La técnica esta que digo fue un acierto, y como digo, como la idea era intentar salir vivo, tampoco tenía en mi mente hacer un tiempazo ni muchísimo menos. Total, corrí de nuevo, siguiente kilómetro, como digo, pondré por aquí los tiempos, bastante bien los tiempos, no se me fue ninguno. Yo pensaba que en algunos se me iba a las 7,5 el kilómetro, 8, alguna flipada de esa, pero ni mucho menos. Muy contento con la carrera. Tocaba ahora los Farmers con 32 kilos. La verdad es que me pesaron. Tenía además las manos bastante mojadas, que me eché magnesio, pero iba bastante cansado. La verdad es que me sorprendió no haberlo hecho mejor. Ahí sí tuve malas sensaciones de cómo pensaba que lo iba a hacer. 200 metros, había que hacer un circuito en el que venías y ya salía. Pues paré quizás 3 veces por cada 50 metros, más o menos, o así. Y quizás la última se me escapó alguna vez más, o quería salir menos cansado y paré a lo mejor 4 veces o así. Pero bueno, ahí sí las sensaciones fueron un poco peores, porque creo que el grip es uno de mis fuertes y no lo hice tal como me hubiera gustado. Además parece que no, pero la plantilla de los pies tampoco ayudaba mucho en esto. Y además, ¿os acordáis que os dije que tuve a mi hijo todo el rato en hombros viendo a Ricardo? Pues ahí me lo noté. Me noté muy cargado los trapecios, muy cargado. De haber estado con el niño encima así y tal, durante tantísimo tiempo, lo noté. Ahí no voy a echarle la culpa ahora al niño, pero sí noté muy cargado, y eso en otras competiciones futuras habría que hacerlo de otra manera, porque no puedo pegarme ese tute y después intentar, pues, competir o hacer tiempos mejores. Total, que volví a correr, como digo, contento con la carrera. Corrí en un tiempo, incluso no sé si este fue menor, pero en fin, las sensaciones, como digo, en la carrera en general, bastante buenas. Y llegamos a los sandbags, ya sabéis, saco de arena en la espalda, 30 kilos en pro. Me pillas ahora mismo, no sé si son 100 metros. Era como un circuito que era ida y venida. Creo que eran 100 metros. Me puse el saco en el cuello, hice 20 metros y me di cuenta que mucho tenía que cambiar la cosa para que aquello no fuera un desastre. Me empezó a doler muchísimo la rotura, mucho. Al principio dije, será esto la típica molestia que tienes y según vayas andando se te irá quitando, pero cuando di los primeros 6 zancadas, al momento de hacer la zancada, además intentaba hacer la zancada bastante amplia para no dar 70 zancadas, y no ayudaba. Ya después intenté cambiar, zancada más pequeña, digo a ver si me duele menos, y al menos, pues, oye, pues me voy parando y que esto se acabe cuando pueda. Pero se me mezcló, aparte de, vuelvo a repetir, las molestias en el trapecio, que lo tenía muy cargado, demasiado cargado. Se me unió con la lesión, bueno, cansancio, etcétera, pero bueno, con eso contábamos. Se me unió a que la lesión, cada paso que daba me dolía más que el paso anterior. Conseguí hacer, como digo, 25 metros, creo que eran 100, es que no me acuerdo, no sé si son 180. Conseguí hacer 25 metros, una ida. En la vuelta ya estaba muriéndome, o sea, no sé cómo hice la vuelta, me dolía terrible y estaba ya pensando, digo, como esto se me rompa, tenemos un lío y veremos a ver cómo se rompe esto, porque no es lo mismo una roturita que una rotura ya enorme, que lo mismo en el futuro ya te condiciona para hacer muchísimo deporte en el futuro, en otras actividades o en otras competiciones, etcétera. Pues no es lo mismo una pequeña micro rotura a que se te rompa el músculo 3 o 4 centímetros. Total, que hice la vuelta, no sé ni cómo. Allí viéndome mi hijo, mi mujer, mi hija, Ricardo, su mujer. Y en la vuelta, como digo, fue una ida, una vuelta. En la ida, ya hacia el último ya que me quedaba, ya me di cuenta ahí que era imposible. La chavala de jueza, venga, tal, que puedo. Digo, de verdad que ya me gustaría, pero no puedo. Justamente ahí pregunté cuánto era, porque además esto me ocurrió como una jodienda en el único aparato, digamos,
que tiene descalificación. Si se te lo tiras una vez te tienes que ir para atrás y son 5 minutos creo, y si se te caen 2, descalificado. Total, que le pregunté que cuánto era para recordármelo, me dijo 5 minutos y tienes que irte para atrás 5 o 10 metros. Conseguí hacer esa tercera ida y cuando ya me metí en lo que sería la recta final, o sea, tenía la recta final a 20 metros, tiré el saco porque no podía, me dolía muchísimo la pierna, aparte de lo cargado del hombro, pero bueno, eso pues se quita y ya está, pero la pierna era un sufrimiento, no podía, me dolía muchísimo. Intenté, tiré el saco, dije, bueno, aquí voy a estar 5 o 10 minutos a ver si se me pasa, a ver si es algo que con el tiempo, con 5 o 10 minutos se me puede pasar por lo menos el dolor para aguantar estos 20 metros. Me hicieron volver hacia la otra parte que había recorrido 5 metros hacia atrás, cogí el saco y ahí me di cuenta que no. Hice lo que me quedaba de esa descalificación, digamos, de 5 metros, de esa vuelta hasta 5 metros, me volví a meter en la recta final cuando di 3 zancadas, imposible, era como si me estuvieran metiendo una aguja en cada paso y era imposible, no era un dolor de estar cansado y aguantar un dolor imposible, total, que con todo el dolor en mi corazón miré a todo el mundo como haría un torero y hice así hacia atrás y me dijo la jueza, descalificado. Sí, me descalificaron, bueno, pues porque yo tiré entre comillas la toalla porque no podía con la lesión, no podía, me dolía muchísimo, de verdad que lo intenté todo lo que pude, me quedé en la séptima posta, a falta de 10 metros de salir, me quedaba correr, que no hubiera sido ningún tipo de problema, y los wallball que lo hubiera sacado seguramente con tiempo, lo que pasa que con la lesión no me quiero imaginar cómo hubiera llegado allí con una lesión, con la rotura tan dolorosa que tenía. Tener que hacer los 100 wall ball con la lesión así, no sé cómo lo hubiera hecho. Entiendo que lo hubiera terminado porque bueno, no deja de tener tiempo, digamos, no tienes un tiempo límite, o sea que seguramente lo hubiera acabado, pero no sé cómo, o no sé si se me hubiera abierto la rotura muchísimo. El caso es que, señores, me quedé en el 85% del séptimo puesto, de la séptima posta, no pude acabarlo, de ahí que me dieran el Mickey Mouse y nada, no pude acabarlo, me jodió muchísimo, pero justo acabándolo me dio un abrazo mi hijo y me dijo, papá, te he visto hacer deporte, te he visto tal, en fin, en su conocimiento, ¿no? Y la verdad que me haya estado viendo y animando tantísimo, estaba totalmente decepcionado, pero cuando ya me vino y me cogió y lo pude coger en brazos y eso, la verdad que ahí se me pasó todo, ya dije, esto es relativo todo, ¿no? Y aparte habrá más oportunidades y tal, pero bueno, ahí también te das cuenta como ese amor incondicional de tu hijo, que es que le da igual si tú estabas lesionado, si has acabado, si has pasado la línea, si eres finisher, si eres nada, para él eres tu padre y su padre, y la verdad que me alivió muchísimo esa decepción que tenía de no haber podido acabar, pues que me diera ese abrazo y ese beso y nada, y ahí se quedó la experiencia de la carrera. De hecho, las sensaciones luego de la carrera, pues normalmente, por ejemplo, yo que he corrido maratones y triatlones, que a las horas estaba completamente destruido por el tema de la adrenalina, el esfuerzo y tal, pues la verdad es que habiéndome quedado a un 15% de terminar la carrera, pues bastante bien, sin apenas ni molestia, más allá obviamente del tema de la lesión, que sí, en ciertos movimientos me dolía, lo que pasa que después, claro, una vez que acabé ya el esfuerzo y tal, pues lo notaba justo cuando hacía ese movimiento que tenía molestia, pero después en el día a día andar y tal no tenía nada, así que la verdad que acabé, pues eso, bastante bien. De hecho, me fui andando con ellos al coche cuando acabamos la competición, con completa normalidad. Y nada, y al día siguiente volvimos a Sevilla por la mañana, así un poco más caos la vuelta, la verdad, por los niños muy cansados, ya con ganas de ir a casa, pero bien, vamos, ya acabamos la competición, como digo, sin mucho lío, llegamos a casa y esas semanas, como digo, al día siguiente y al otro sí estuve sin poder, vamos, por tiempo, no por otra cosa, sin poder entrenar ni hacer ninguna historia.
Pero ya durante estas semanas pues sí he estado intentando retomar un poco y como digo, los huecos que tenía porque ha sido 2 semanas de auténtica locura de planes fuera del deporte. Y bueno, ¿cómo se presenta el futuro para mí, el Irox y etapas venideras? Pues como sabéis y dije en algún blog, me apunté al Irox que es en 1 de junio, creo que es en Rimini, en Italia. Eh, Voy en categoría Pro de nuevo. He intentado, no por miedo ni muchísimo menos, pero sí he intentado el cambio de categoría a Open para intentar correr junto a mi amigo Ricardo, que también se ha apuntado para, bueno, tener la experiencia de ir los dos juntos, de intentar salir en el mismo tramo y, en fin, hacerlo un poco más en sentido amigable, salir incluso a la misma hora y tal, pero no ha sido posible porque la verdad es que me ha sorprendido que Airo sea tan estricto no sé, como una normativa extraña de que si te has apuntado a Pro no puedes bajar a Open y al revés, ¿no? Si te has apuntado en Open no podrías a Pro tampoco. No sé, es una competición creo un poco friendly y no me esperaba que fueran tan estrictos con esto. Tendrán entiendo su explicación logística. El caso es que sí, que en Rimini en junio voy de nuevo en Pro. Esta vez no voy a cometer el error de las zapatillas, eso es el primer error que voy a combatir y que es relativamente fácil. El segundo es el tema del entrenamiento del sled pull, que voy a estar tocando. Estoy buscando por mi zona algún box o algún gimnasio donde pueda ensayar esto, más allá de hacer ejercicios de fuerza, de peso muerto, etcétera, que bueno, en los que creo que voy sobrado de peso desde el punto de vista del entrenamiento de fuerza, pero bueno, nunca viene mal hacer exactamente el mismo ejercicio que en competición, sobre todo por las sensaciones que digo de la cuerda y de la elasticidad de la cuerda. Así que los siguientes pasos será prepararme. Ahora mismo estamos a principios de abril, pues casi que prácticamente lo mismo que el mismo periodo de tiempo que tuve para esta de Valencia, unos 2 mesecillos por ahí, para prepararme esa competición. Voy a intentar, como digo, centrarme ya en carrera, en temas de fuerza y quizás algunos entrenamientos específicos. Voy a hacer algunos cambios de entreno que he visto a preparadores y tal de Airos y algunos de CrossFit que se están metiendo en Airos y están haciendo unos entrenos un poco mixtos ahí interesantes y que creo que se adaptan mucho a lo que yo estoy buscando para hacer completar el Airos Pro con facilidad. Vamos a esperar que las lesiones me respeten porque lo de la rotura me jodió muchísimo. Debería haberlas dejado reposar un poco, pero si dejaba reposar lo normal de una rotura que son 3 semanas, pues no me daba tiempo a llegar a tiempo para el Airos de Valencia. Así que voy a tener que convivir con eso, voy a intentarme tratarme un poco la rotura que tengo, a ver si el callo se relaja un poco, porque la verdad es que duele cuando digamos, hago con el cuerpo un esfuerzo más allá del habitual, como fueron casi los 20 minutos de cuerda en el sled pull. Y nada más, amigos, esta ha sido la experiencia preparándome el Airos Pro en 7 semanas de venir de fuertecito de gimnasio a volver a correr y a hacer este tipo de entrenamientos más funcionales. Ha sido una experiencia bastante chula, me he esforzado muchísimo. He pasado muchísimas fatigas de organización, de tener que meter los entrenos súper ajustados en tiempo por las noches, como habéis visto, entrenando a las 10 menos algo de la noche, llegando a casa a las 11. Muchísimo tiempo de implicación también los fines de semana, quitándole tiempo a la familia. Así que nada, ha sido una experiencia súper chula. La verdad es que sin haberme esforzado, digamos, en apuntarme en esto y grabándolo, creo que no lo hubiera hecho. Porque casi que me esforzaba por dar también el contenido, porque ya lo había dicho públicamente y tal, y tenía ya que intentar hacerlo y intentar no hacer el ridículo como casi consigo. Lo que pasa que la lesión me impidió, habiéndome quedado casi un 85% habiéndome quedado un 15%, perdón, de haberlo acabado. Así que nada, esta ha sido la experiencia de todo. Esperemos que en Rimini sí puedo enseñaros de verdad el parche de finisher en Airos Pro y no un Mickey Mouse. Y como digo, vendrán nuevos contenidos, iré subiendo cositas. Lo que pasa que también lo voy intercambiando con otro tipo de contenido que ya iréis viendo, porque este es
mi casa, y entonces voy a intentar hacer un poco lo que quiero. Me da igual el algoritmo de YouTube, si esto lo está viendo alguien que le gusta Airo, que ahora de pronto hablo de otra cosa, pero bueno, este es mi blog y hago con él lo que quiero, ¿no? Así que nada, muchas gracias a todos aquellos que habéis estado ahí, a los que me habéis estado comentando. Si estás viéndome ahora en el final de esta serie, pues suscríbete, porque vienen también otras preparaciones, vendrá otro tipo de contenido también de entreno bastante chulo que tengo en mente. Y nada más, nos vemos no sé en qué semana, pero nos veremos prontito seguro. Muchas gracias por haber estado ahí. Un besito muy grande.